Este tipo tiene más huevos que Chuck Norris. Sin miedo, sin rajarse y sin ser un cobarde que solo escapa de todo llorando, Marquitos Toys ha vuelto. Después de que lo intentaran desvivir, casi le mandan con San Pedro a la hermana, y que incluso la policía quería ir tras él. El influencer ha vuelto, con un solo propósito en la cabeza. ¿Pero qué lo motivó a volver? ¿Cuál es su plan? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Nadie sabía de él, nadie. Durante semanas enteras, Marquitos Toys se desvaneció del mapa digital, como si se lo hubiera tragado la tierra. Sus redes sociales en silencio absoluto. Nada de historias, nada de publicaciones, ni una selfie, ni un corrido tumbado, ni un video de sus lujosos carros. Solo oscuridad. En un mundo donde el ruido constante es la norma, su ausencia fue un grito, y la gente confundida comenzó a murmurar. Algunos decían que había huido del país, otros aseguraban que lo tenían escondido, que lo estaban protegiendo. Hubo quienes lo dieron por muerto, porque en México cuando un influencer se codea con sombras pesadas y su hermano cae a tiros, todo es posible. Pero entonces un domingo cualquiera, Puerto Vallarta se volvió el escenario de algo inesperado. Sin previo aviso, sin campaña de regreso ni anuncio oficial, reapareció Marquitos Toys. Y no lo hizo con una publicación editada ni con un video grabado desde algún escondite tropical. No, volvió al ojo público con toda la potencia de un espectáculo callejero, caminando entre multitudes, rodeado de al menos una decena de escoltas, en medio de un torneo de fútbol amateur donde los fanáticos ni siquiera sabían que iban a presenciar su regreso. La escena fue surrealista. El sol ardía como en cualquier otro día playero. La gente comía elotes, gritaba goles, grababa videos casuales, y de pronto el ambiente cambió. No por el calor, ni por el fútbol. Cambió por la tensión que se sintió al ver llegar a una fila de camionetas negras, polarizadas, que se estacionaron con precisión quirúrgica a un costado del complejo deportivo. De ellas bajaron hombres fornidos, vestidos con ropa táctica, gafas oscuras, radios pegados al pecho, como si estuvieran custodiando a un funcionario de alto nivel o a un capo en gira oficial. Y entre ellos, caminando con una mezcla de solemnidad y nerviosismo, apareció él, Marquitos Toys, gorro ajustado, lentes oscuros, camiseta negra. Nada extravagante, nada como lo que solía mostrar, pero bastó un segundo para que lo reconocieran. Bastó una mirada, un giro de cabeza, para que la gente empezara a acercarse. Primero con cautela, luego con emoción. Algunos sacaron sus teléfonos, otros simplemente se quedaron paralizados. «¡Es él!», gritó un joven, apuntando su cámara como quien capta una aparición. Los fans comenzaron a rodearlo, pero los escoltas impusieron una barrera firme, no agresiva, pero clara. Nadie se acercaba sin control, nadie tocaba. Nadie cruzaba palabras sin filtro. Aún así, Marquitos, entre el humo de rumores y la carga de la tragedia que aún le colgaba de los hombros, intentó sonreír. Saludó a varios, permitió que le tomaran fotos desde cierta distancia. Incluso posó con dos niños que le mostraron un cartel hecho a mano que decía «Bienvenido de vuelta, ídolo». Pero su rostro no era el mismo. Se le notaba el peso, no solo en los ojos, que parecían más hundidos de lo normal, sino en la manera de moverse, en la forma en la que apretaba la mandíbula mientras trataba de mostrarse bien. Estaba ahí, sí, pero una parte de él aún seguía escondida. Tal vez en los recuerdos, tal vez en el miedo, tal vez en esa sensación que no se borra nunca cuando sabes que tu nombre fue pronunciado en voz baja por gente que no perdona. La reaparición fue captada por decenas de celulares. No tardó en viralizarse. En cuestión de horas, Twitter, Instagram y TikTok ardían con el video de Marquitos caminando entre la multitud, con los fans gritando su nombre, con la seguridad blindada como si fuera un presidente en visita diplomática. Los comentarios fueron una avalancha de todo tipo: apoyo, especulación, teorías y memes. «Regresó el jefe de jefes», ponía uno. «Lo están cuidando más que un presidente», decía otro. «¿Y la hermana? ¿Ya está bien? ¿Y el caso del hermano?», preguntaban muchos, mezclando empatía con morbo. Porque eso era lo que aún pesaba sobre él: la muerte de Gael. Aquel ataque en Ensenada, a plena luz del día, con más de una docena de disparos, no se había olvidado. Fue un mensaje, uno claro, brutal. Y aunque Marquitos nunca lo dijo directamente, todos sabían que la razón por la que había desaparecido estaba escrita en sangre.
había entrado en una guerra que no era suya. O tal vez sí, pero de la que no se podía salir solo apagando la cámara. Ahora, ¿cuál sería el siguiente movimiento de Marquitos Toy? ¿Ahora qué haría? En lo profundo de una finca en las montañas de Jalisco, donde ni las señales de celular se atreven a entrar y los grillos parecen guardar silencio por respeto, una reunión se gestaba lejos del alcance de los radares. No había cámaras, no había teléfonos, no había testigos. Solo los árboles como centinelas y un aire cargado de algo que no era solo humedad. Era tensión, antigua, densa, capaz de paralizar hasta el más valiente. Un convoy discreto pero blindado hasta los dientes se adentró por la brecha de terracería sin emitir una sola palabra. No llevaban luces encendidas, no hacían ruido. Cada conductor sabía exactamente qué hacer, dónde girar, cuándo frenar. En el asiento trasero de la segunda camioneta viajaba Marquitos Toys, con el rostro serio, oculto por una gorra oscura y unos lentes que ya no eran parte de un outfit de influencer, sino una barrera. Ya no quedaba nada del chico alegre que reía en los videos. En su lugar ahora se sentaba un hombre con la mirada endurecida por la pérdida, el miedo y la sed de justicia. Había pasado semanas desaparecido, silencio absoluto, pero no estaba huyendo, estaba planeando. El intento de secuestro a su hermana fue la gota final. Había enterrado a su hermano, había entregado dinero, había obedecido reglas que no eran suyas, y aún así lo siguieron golpeando. Eso ya no era advertencia, era humillación. Y él, aunque influenciado por el entretenimiento y también las redes, venía de cuna dura. Su sangre estaba llena de códigos que aprendió en los rincones de un México donde la ley no siempre es la que aparece en los libros. Esa noche Marquitos no venía a pedir, venía a exigir. Cuando llegó al punto de encuentro bajó sin titubear. El lugar era una finca sobria, sin lujo aparente, pero con una seguridad tan precisa como invisible. 2 hombres lo esperaban en la entrada. No hablaron, solo lo guiaron por un corredor largo, hasta llegar a una sala iluminada por una sola lámpara colgante. Y ahí en medio de las sombras, sentado en una silla de cuero, estaba él, Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Pocos lo han visto, menos aún lo han mirado a los ojos, pero Marquitos lo hizo, sin vacilar, sin temblar, porque había algo más fuerte que el miedo esa noche, el dolor. El Mencho lo estudió en silencio, no se movió, solo observó, como si tratara de entender si lo que tenía frente a él era un loco, un valiente o alguien que ya no tenía nada que perder. Marquitos se adelantó 3 pasos, se quitó los lentes, habló sin rodeos, sin discursos, sin adornos. «Vengo a hablar directo», dijo. «Sé que tus hombres me han cuidado, sé que me han salvado la vida de más de una vez, y por eso estoy aquí, no para pedir favores, para hacer un trato». El Mencho ladeó la cabeza apenas 1 milímetro. Seguía en silencio, sus hombres a los costados tensaron los hombros, nadie respiraba fuerte. «Intentaron secuestrar a mi hermana, después de matar a mi carnal. Me quitaron lo más valioso que tenía y cuando creí que ya había pagado volvieron a tocar lo mío». Marquitos levantó la voz pero sin gritar. «Quiero que me escuche bien, patrón. Yo no sé cómo se hacen las cosas en su mundo, pero en el mío uno paga una vez y si siguen se cobra». En ese momento 2 de sus hombres entraron con pasos firmes. Cada uno cargaba un maletín metálico. Los dejaron frente al Mencho y dieron un paso atrás. Marquitos los abrió. Dinero. Cientos de fajos de billetes de alta denominación. Dólares. Sin marcas, sin rastros, sin preguntas. «Aquí hay más de lo que cualquier rata vale. No quiero saber los detalles, no me importa el método. Solo quiero resultados». Luego lo miró directo, clavando los ojos como cuchillos. «Dame las cabezas de los 3 cabrones que intentaron llevársela, y quiero que sea en menos de 24 horas». Por un instante todo quedó en pausa. Los grillos seguían callados, el viento parecía detenerse. Nadie se atrevía a decir una palabra. El Mencho, sin dejar de mirar los maletines, finalmente habló. «¿Y por qué crees que puedes venir aquí a poner tiempos?» Marquitos no pestañó. «Porque ya no me queda nada. Y a los hombres sin nada, patrón, hay que tenerles miedo». El Mencho sonrió. No una sonrisa de burla, una pequeña, casi imperceptible, como quien se encuentra con algo inesperado y lo respeta por lo que es.
Eres valiente, dijo. Y los valientes duran poco, pero me caes bien, chamaco. Me caes bien porque sabes hablar con el pecho, y porque me trajiste lo único que aún mueve gente en este país. Tocó el maletín. Dinero y rabia. Guardó el silencio unos segundos más. Luego sintió con la cabeza. Estás pidiendo algo caro, pero justo. Lo voy a hacer. ¿Por qué me sirve? Porque así mando mi propio mensaje. Y porque nadie, ni siquiera en mi nombre, tiene derecho a tocar a los míos sin permiso. Marquitos bajó un poco la cabeza con respeto. No agradeció. No celebró. Solo se giró con la misma firmeza con la que había llegado. Entonces nos vemos cuando ya esté hecho, dijo antes de salir. El Mencho no respondió. Esa noche Marquitos se fue de la finca sin mirar atrás. No sabía si lo iban a cumplir. No sabía si acababa de firmar su sentencia de muerte, pero había hecho lo que tenía que hacer: poner las cartas sobre la mesa, jugárselas todas. Volvió a su escondite, se encerró, apagó las luces y esperó. ¿Será que el Mencho cumplirá? ¿O se rajará y solo se quedará con ese dinero? El Mencho no era un tipo común. No necesitaba gritar para que el mundo temblara. Su palabra no era una sugerencia, era una sentencia. Y lo que acababa de escuchar de Marquitos no solo lo había sorprendido, lo había movido. No porque se tratara de un influencer, no porque trajera dinero, sino porque en los ojos de ese muchacho había visto algo que no se finge. Rabia pura. Rabia con propósito. Una rabia que no busca fama, sino venganza. Y esa, pensó, es la más peligrosa de todas. Se quedó mirando los maletines unos segundos más. Luego, sin necesidad de alzar la voz, chasqueó los dedos. Uno de sus hombres más cercanos, un tipo que solo respondía por radio con sílabas y movimientos, salió por una puerta lateral. No preguntó, no dudó. Sabía lo que eso significaba. El patrón había dado luz verde, y cuando el patrón daba luz verde, los demonios salían a caminar. A los 15 minutos la finca ya no estaba en silencio. 5 camionetas se estacionaron sin ruido frente al portón de la parte trasera. De ellas bajaron 5 hombres. No eran cualquiera. Cada uno de ellos tenía un alias que no se pronunciaba en voz alta en ninguna celda de México. No eran famosos, pero en los círculos donde el poder no se mide en seguidores, sino en cuerpos, eran leyendas vivas. Ninguno pasaba de los 40. Todos con rostros marcados por el fuego y los años. Todos con ojos que ya no veían el mundo, solo los blancos. El primero se llamaba El Polo. Silencioso, alto, sin expresión. Se sabía que podía pasar días enteros metido en una casa sin moverse, sin hablar, esperando que un blanco saliera por la puerta. Tenía una paciencia inhumana. El segundo, La Chispa, era experto en explosivos. Lo habían sacado del ejército años atrás por hacer volar media sierra de Chihuahua en un operativo fallido. Desde entonces se le perdió el rastro. El Mencho lo recuperó, lo reeducó y lo convirtió en un arma. El tercero, El Garza, era un francotirador de precisión milimétrica. Contaban que una vez le voló el anillo a un político de Sinaloa sin herirle el dedo, solo para mandar un mensaje. El cuarto, Chalino, no hablaba. Nunca. Nadie sabía cómo sonaba su voz. Pero su habilidad era entrar a casas como si fuera un suspiro y salir sin ser visto, dejando solo silencio y sangre. Y el último, Lentes, era el más joven. Tenía apenas 28 años, pero ya acumulaba más experiencia de campo que muchos coroneles. Era estratega, frío, y tenía una mirada que incomodaba hasta a sus propios compañeros. Entraron en fila, no saludaron, no preguntaron. Se colocaron frente al Mencho como si ya supieran que el infierno estaba a punto de abrirse. El Mencho los miró uno por uno. Luego, con un movimiento lento, levantó uno de los maletines y lo lanzó al centro de la sala. El golpe metálico retumbó como un disparo. «Ya saben qué hacer», dijo. Eso fue todo. No hubo nombres, no hubo mapas, no hubo fotografías. Pero los 5 ya estaban al tanto, porque cuando algo llega al oído del patrón, el eco baja por toda la estructura.
Ellos sabían quién había sido, sabían que era una deuda pendiente, sabían que esa misión no era una más, era una cuestión de orgullo, de código, de honor. Porque cuando alguien como Marquitos Toys, alguien que no pertenece del todo al bajo mundo, acude a pedir justicia y lo hace con respeto, con sangre en las manos y con la cabeza en alto, el Mencho no lo toma a la ligera. Los 5 salieron sin mirar atrás. El maletín se fue con ellos. Esa misma noche, cada uno tomó una ruta distinta. El Polo se fue por Nayarit, siguiendo a uno de los objetivos que había sido visto en un bar de mala muerte en Compostela. La Chispa se dirigió al norte, hacia una zona industrial donde uno de los involucrados tenía un taller de autos que usaba como fachada. El Garza voló discretamente a Tijuana, donde el tercero había sido ubicado con una amante. Chalino se infiltró en Ensenada, donde otro vivía con su familia sin imaginar que lo estaban cazando. Y Lentes tomó la ruta más complicada, Sinaloa, donde el último objetivo tenía protección de gente que no se tocaba ni con el pétalo de una denuncia. Los siguientes días fueron una sinfonía de muerte silenciosa. En menos de 48 horas, 3 de los 5 ya estaban fuera del mapa. El primero apareció en la caja de una camioneta, con los ojos vendados y los dedos cortados como señal de castigo. El segundo fue hallado dentro de su taller, con una granada atada a la boca, ya sin vida. El tercero, el de Tijuana, recibió un disparo entre ceja y ceja mientras dormía junto a su amante. Ella no fue tocada, porque el mensaje era claro. Esto no es venganza desordenada. Esto es justicia con firma. Los otros 2 sabían que su tiempo se había acabado. Intentaron correr, cambiaron teléfonos, se disfrazaron, buscaron protección. Pero el problema no era esconderse. El problema era que quienes lo buscaban no iban por el ruido, iban por el final. El cuarto fue interceptado en una carretera. Chalino lo bajó del coche sin que sus escoltas pudieran hacer nada. Nadie supo cómo entró, nadie supo cómo salió. Solo encontraron el vehículo con el cuerpo dentro, sin sangre, sin balas. Solo un corte limpio en la garganta. Un trabajo silencioso, quirúrgico, como una carta de presentación. El último protegido, por gente de Sinaloa, fue el más complicado. Pero hasta en ese terreno, Lentes supo moverse. Compró a quien tenía que comprar, usó inteligencia que ni el gobierno manejaba, entró por la cocina de la casa donde se escondía, disfrazado de repartidor, y lo ejecutó de rodillas, mirándolo a los ojos, diciéndole solo una cosa antes de jalar el gatillo: por tocar lo que no debías. Cuando el quinto cayó, las noticias corrieron como fuego en pasto seco. Nadie lo dijo abiertamente, pero en los callejones, en los círculos donde se mueve el poder invisible, todos entendieron. Alguien había ordenado una limpieza, y ese alguien era de los que no se le dice que no. En Jalisco, el Mencho recibió los informes sin comentarios. Ya sabía que era cuestión de tiempo. Sus hombres, uno a uno, regresaron en silencio. No pedían medallas, no buscaban reconocimiento. Solo cumplían. Marquitos desde su refugio recibió una caja días después. No tenía remitente, solo un papel doblado con una frase: listo. Y abajo 5 objetos envueltos en tela negra. No necesitaba abrirlos para saber qué eran. No lo hizo, no tenía que ver. Solo respiró hondo. Por primera vez en semanas, su hermana pudo dormir sin sobresaltos. Y él se permitió cerrar los ojos sin esperar un golpe en la puerta. Los documentos de inteligencia no dejaban espacio para dudas. El paradero era real, una base rural al noreste del Nuevo Laredo, en la frontera natural del crimen. Allí, según los últimos informes, se habían replegado los Treviño tras años de mantener el control incluso desde prisión. Con el tiempo su influencia había disminuido, pero no su peligrosidad. Las autoridades mexicanas los tenían bajo vigilancia constante, pero el acceso a esa región, dominada por células violentas, los convertía en una zona casi intocable. Hasta ahora, el operativo se planeó con semanas de antelación. La agencia de investigación criminal, dirigida por elementos cercanos a Harfuch, habían filtrado información sobre rutas, cambios de escoltas y hasta el tipo de telecomunicaciones que utilizaban. El dato clave fue un error.
Uno de los operadores del grupo usó un canal de comunicación que había sido intervenido por la DEA semanas antes. Fue cuestión de horas para triangular la señal. La ubicación era exacta. Desde Ciudad de México, Harfuch no tardó en contactar a sus aliados en Sedena y la Guardia Nacional. Lo que se necesitaba no era una redada improvisada, sino una operación quirúrgica. Se habló en Washington. La información fue compartida con el US Marshal Service y la DEA, pero el control de la operación seguiría siendo mexicano. El orgullo nacional no permitiría que los exjefes de los Zetas fueran capturados por manos extranjeras. Harfuch, siempre meticuloso, revisó personalmente cada detalle. Las rutas de entrada, los horarios, los elementos infiltrados, las rutas de escape que los treviños podrían usar, incluso las condiciones climáticas. El área donde se ocultaban tenía caminos de terracería estrechos, barrancos naturales y posibles zonas de emboscada. El operativo requería precisión, velocidad y una fuerza abrumadora. La fecha elegida fue un miércoles. A esa hora, según la inteligencia reunida, los treviños se encontraban en su base y la rotación de escoltas estaba en su punto más bajo. La base, una finca abandonada años atrás, había sido remodelada clandestinamente. Por fuera parecía inofensiva. Por dentro, era un búnker con muros reforzados, cámaras de seguridad y un sistema de vigilancia manejado por operadores leales. A las 3:43 de la madrugada comenzó el movimiento. Desde puntos estratégicos de Tamaulipas y Coahuila, 4 convoyes se activaron en sincronía. Los soldados iban equipados con visores nocturnos, fusiles de asalto HK-416, drones con visión térmica y escáneres de frecuencia de radio. La señal de radio en la zona fue interferida por completo para evitar cualquier llamado de auxilio por parte de los escoltas. El cielo despejado, las estrellas ausentes, solo el ruido seco de los motores y el zumbido bajo de los drones acompañaban a los hombres que esa noche no iban por detenciones, sino por el fin de un siglo. A las 4:19, el convoy principal llegó al perímetro. Un vigía de los Treviño logró detectar luces sospechosas y avisó por radio. En ese instante, se activaron las defensas de la finca. Las cámaras internas captaron el movimiento de los primeros comandos acercándose al portón trasero. Desde el interior se oyeron los primeros disparos. Los escoltas intentaron ganar tiempo, colocaron barricadas improvisadas con camionetas blindadas del cártel y abrieron fuego con AK-47. Harfuch, que estaba en uno de los vehículos principales, ordenó no responder de inmediato. En su lugar usó los drones para identificar con precisión las posiciones de los tiradores. En menos de 90 segundos, los francotiradores de élite, ubicados en 3 colinas alrededor de la finca, neutralizaron a los puntos de resistencia. Los Zetas, pese a estar debilitados como organización, no habían olvidado pelear. La respuesta inicial fue violenta, pero había algo distinto esta vez. La coordinación del operativo era total. Cada movimiento de los ataques estaba siendo monitoreado en tiempo real por un centro de comando móvil en las afueras del perímetro. A las 4:33, el equipo de asalto irrumpió por la puerta lateral, usando explosivos controlados para evitar bajas. La finca, construida con estructuras internas de concreto, estaba dividida en varios sectores. El equipo avanzó habitación por habitación. Las cámaras térmicas identificaron 2 cuerpos en la parte más profunda del búnker. El sistema de escape, un túnel mal terminado, fue bloqueado con explosivos. Cuando llegaron a la última sala, allí estaban Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, sentados frente a una mesa rodeados de pantallas apagadas. El mayor, Z-40, tenía una pistola sobre la mesa, pero no la levantó. Z-42 estaba de pie, con las manos en los bolsillos. No dijeron nada. El primer contacto visual fue suficiente. Sabían que era el final. Uno de los operadores avanzó con cautela. Los hermanos se tensaron. La pistola fue empujada lejos con el pie. En ese instante, Z-42 dio un paso al frente como si fuera a resistirse, pero bastaron 2 segundos y una llave de sujeción para derribarlo. Miguel Ángel intentó moverse, pero fue inmovilizado de inmediato por 2 agentes. Ambos fueron sometidos con rapidez. Ni siquiera alcanzaron a pedir un abogado. Los golpes no llegaron. No hubo necesidad. Estaban vencidos. Lo sabían. Los escoltas que quedaban afuera, al enterarse de que los capos habían sido capturados vivos, intentaron una retirada suicida. Uno de ellos detonó un explosivo improvisado en el camino trasero, pero fue interceptado por una patrulla que ya vigilaba la zona. Los cuerpos de los atacantes quedaron esparcidos junto a los muros. Los helicópteros de Sedena comenzaron a sobrevolar la zona minutos después, confirmando que la zona estaba asegurada.
A las 5:17, Harfuch ingresó a la finca. Miró a los dos hombres esposados con los rostros cubiertos por una mezcla de sudor y resignación. Eran más bajos de los que las leyendas decían, más cansados, más humanos. El mito de los Zetas, los carniceros del norte, los que habían ordenado decapitaciones en Veracruz, ejecuciones en Coahuila, masacres en Allende, estaba sentado en el suelo, esperando un juicio que ya habían perdido antes de empezar. No hubo palabras. Harfuch no les habló. No hacía falta. ¿Y ahora qué harían con ellos? ¿Cuál sería su destino? Apenas se confirmó que los dos ex líderes de los Zetas estaban bajo control, dio una orden seca y contundente. Llévenlos al penal, que sepan que ya no mandan aquí. No hubo espacio para gestos diplomáticos, ni miradas condescendientes. Sabía que esos hombres habían ordenado matanzas, desmembramientos, pueblos arrasados, secuestros por encargo, que durante años hicieron de la muerte un espectáculo cotidiano y de la crueldad su carta de presentación. Harfuch no buscaba venganza personal. Lo suyo era otra cosa, una lección irrebatible de autoridad, una demostración de que el Estado, después de tanto, volvía a imponer su fuerza. El penal elegido no fue casualidad. Una prisión federal de máxima seguridad, custodiada por elementos ajenos a cualquier tipo de red social, sin vínculos con los Zetas, sin fisuras ni corruptelas internas. Harfuch sabía que no podía haber margen de error. Los Treviño Morales eran demasiado peligrosos para ser tratados como simples reos. Por eso se ordenó que fueran aislados desde el primer segundo, sin acceso a comunicaciones, sin privilegios, sin respeto. El convoy ingresó por la puerta trasera del penal. Ya era de mañana. El sol aún no salía del todo, pero el aire se sentía más pesado. Los custodios formaban una línea esperando la llegada del cargamento. Harfuch, aunque no estaba presente físicamente, había dejado instrucciones claras. Aquí no hay trato especial. Aquí se les trata como lo que son, asesinos en serie. Y apenas se abrieron las puertas de la camioneta, la atmósfera cambió por completo. Se acabó el protocolo, se acabó el sigilo. Los custodios, con pasamontañas y botas militares, no esperaron palabras. Sacaron primero a Z-42, lo jalaron como si fuera una bolsa de carne podrida y lo arrojaron al piso. «Con que muy gallito, ¿verdad?», le gritó uno de los custodios mientras le daba una patada en las costillas. Omar gritó, pero no hubo misericordia. Le jalaron el cabello, lo arrastraron por el suelo de concreto y lo golpearon en las piernas con un bastón de goma hasta que dejó de moverse. «Así es como vas a vivir ahora, cabrón», murmuró otro mientras le escupía en la cara. A Z-40 lo bajaron después. No lo dejaron ni levantar la cabeza. Un grupo de 3 custodios lo sujetó por los brazos y las piernas. Lo levantaron en vilo como si fuera una bestia sedada y lo lanzaron contra el muro más cercano. Cayó de costado, el rostro golpeando el cemento. Uno de los guardias le pisó la espalda con la bota y presionó con fuerza. Miguel Ángel, que había ordenado decenas de torturas en su vida, se quedó mudo, no por dignidad, sino por terror. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía a quién mandar, a quién matar, a quién culpar. El pasillo hacia el área de aislamiento era un túnel de humillación. Mientras eran arrastrados recibían insultos, escupitajos, patadas. «Aquí no vales ni una mierda. A ver si muy cabrón ahora sin tus sicarios. Dale, mándame matar, cabrón. Mándame matar ahora». Era como si todos los años de miedo, todas las noches de silencio impuesto, todo el horror que los Zetas habían sembrado, ahora se devolviera multiplicado en forma de ira contenida. Pero no era venganza anárquica, era un castigo sistemático, tolerado, casi institucional. Una vez dentro del módulo especial, fueron llevados por separado. Z-40 fue el primero en llegar a su celda. No le quitaron las esposas. Lo empujaron con brutalidad contra una pared oxidada. Lo obligaron a arrodillarse mientras otro guardia le sostenía la nuca. «Aquí nadie se pone de pie si no se lo ordenamos», le dijeron. Después lo tiraron al piso de la celda, una plancha de concreto con una colchoneta vieja y sucia. «Este es tu nuevo trono, Rey Z», se burló un custodio antes de patearlo una última vez. Luego cerraron la reja metálica con un estruendo que se sintió como un disparo final. A Z-42 le tocó una celda más pequeña, sin ventana, con un olor a humedad tan penetrante que apenas podía respirar. Lo arrojaron con tanta fuerza que su cabeza golpeó contra la pared del fondo. Se quedó quieto, sin hablar. Sabía que cada intento de protesta solo traería más castigo. El silencio era su única protección ahora.
un silencio que se volvió absoluto cuando los custodios salieron y apagaron la luz de su celda. ¿Y ahora cuál sería el siguiente paso? ¿Será que la condena sería para que acabaran el resto de sus días en esta cárcel? ¿O los trasladarían a otra zona? Los medios saturaron los noticieros con imágenes de los hermanos esposados, con la mirada opaca y el rostro lleno de rabia contenida. Pero entre los despachos diplomáticos y los canales de inteligencia, la preocupación era otra. No había confianza total en que aquello fuera el fin. Y fue entonces cuando, casi como un reflejo instintivo, el jefe de la DEA convocó una conferencia de prensa urgente en Washington. El tono del director era firme. No había euforia, no había celebración, solo advertencia. A los ojos de la DEA, el arresto era un avance, pero no era suficiente. Sabían lo que esos hombres representaban. Sabían que el sistema penitenciario mexicano, por más blindado que fuera, seguía siendo vulnerable a la corrupción, las amenazas y los sobornos millonarios. En la historia reciente del país, demasiados capos habían logrado escapar con la ayuda de custodios comprados o fallas accidentales. La DEA no quería otro Chapo Guzmán. No quería otra fuga mediática que dejara en ridículo a las instituciones. Por eso, frente a decenas de periodistas, el jefe de la agencia fue claro. Estados Unidos solicitará formalmente la extradición inmediata de los hermanos Treviño Morales. No podemos permitir que exista ninguna posibilidad de fuga. La justicia no puede correr ese riesgo. Las palabras cayeron como un cubetazo de agua fría sobre la administración mexicana. El mensaje era doble. Una exigencia legal y, al mismo tiempo, una declaración tácita de desconfianza. Pero no era algo infundado. La DEA llevaba años recopilando evidencia contra Z40 y Z42. Tenía pruebas de envíos de toneladas de cocaína, registros financieros de lavado de dinero en bancos estadounidenses, audios donde los hermanos daban órdenes de ejecución y testimonios protegidos que relataban con lujo de detalle cómo operaban redes completas de extorsión, tráfico de armas y asesinatos por encargo en suelo estadounidense. Todo esto formaba parte de un expediente grueso, meticulosamente elaborado, que desde hacía tiempo aguardaba el momento de ser activado. En los pasillos del poder en México, la petición causó debate. Había quienes consideraban que la extradición era una rendición de soberanía, una señal de que el Estado mexicano era incapaz de procesar sus propios criminales. Pero otros, con mayor pragmatismo, reconocían la verdad incómoda. Mantener a los Treviño Morales en una cárcel mexicana implicaba un riesgo real. Eran demasiado peligrosos, tenían demasiados contactos y aún conservaban operadores leales dentro y fuera del sistema penitenciario. Las fugas espectaculares eran un fantasma que pesaba en la mente de todos. El recuerdo del túnel por el que escapó el Chapo aún estaba fresco. Nadie quería repetir ese bochorno internacional. Mientras tanto, en los recintos de la prisión donde estaban recluidos, Miguel Ángel y Omar ya sabían que Estados Unidos los quería. Sus abogados habían sido notificados de las solicitudes preliminares. Se hablaba de juicios en Washington, de cargos en Texas, Nueva York y el Distrito de Columbia. En total enfrentaban acusaciones por narcotráfico, lavado de dinero, conspiración, uso de armas de fuego y hasta delitos de terrorismo. Porque para las agencias estadounidenses, los Zetas no eran simplemente traficantes, eran una organización paramilitar con historial de violencia sistemática que excedía los límites de lo concebible. Masacres como la de Allende, donde decenas de familias completas fueron exterminadas por orden directa de los hermanos, eran presentadas como evidencia de crímenes de lesa humanidad. El gobierno mexicano, presionado por la opinión pública y por las agencias internacionales, no tardó en reaccionar. En una operación discreta se inició el proceso de validación de la solicitud de extradición. Los abogados de los Treviño Morales intentaron frenarlo. Presentaron amparos, alegaron violaciones al debido proceso, denunciaron tratos inhumanos en prisión. Pero la maquinaria judicial ya estaba en marcha. No había margen para errores. No esta vez. La Cancillería emitió un comunicado confirmando que revisarían todas las solicitudes de extradición conforme a la ley. Pero en privado, altos mandos ya habían tomado la decisión. Los Treviño Morales serían entregados. El costo político de mantenerlos era demasiado alto. Mientras tanto, en la DEA los agentes trabajaban a toda velocidad. Preparaban la logística del traslado, las condiciones de seguridad, el ingreso a prisiones federales de máxima seguridad. Había planes para enviar a Z40 a la ADX Florence, la prisión más dura del sistema penitenciario estadounidense, conocida como el Alcatraz de las Rocosas. Allá no habían túneles, no habría llamadas, no habría sobornos.
Solo aislamiento, vigilancia constante y una celda de concreto donde pasaría 23 horas al día en total silencio. El día del traslado fue manejado con un hermetismo absoluto. Las camionetas blindadas salieron del penal a las 3 de la mañana, escoltadas por unidades especiales y helicópteros. No hubo aviso previo, ni siquiera los custodios sabían a quién trasladaban hasta que estuvieron dentro del convoy. Los hermanos Treviño Morales fueron llevados al hangar militar de un aeropuerto fuera de operación comercial, donde un avión del gobierno estadounidense ya los esperaba. Un par de oficiales mexicanos firmaron los documentos finales y sin una palabra, sin un gesto, sin testigos, fueron entregados. Aquello no fue una ceremonia, fue un desenlace. La noticia estalló con la prensa unas horas después. México extradita a Z-40 y Z-42 a Estados Unidos. Los titulares se replicaron en cadena. Las redes sociales ardieron. Algunos celebraban el fin de una era de terror. Otros lamentaban que México tuviera que depender de otra nación para hacer justicia. Pero para los familiares de las víctimas, para los pueblos de enteros que fueron masacrados, el sentimiento era otro. Alivio, porque en la prisión estadounidense sabían que al menos no volverían a verlos caminar libres, ni ordenar muertes, ni aparecer en los noticieros como símbolos de poder criminal. Ya en suelo estadounidense, los hermanos fueron separados. Miguel Ángel fue llevado a un centro de detención en Virginia. Omar fue trasladado a una prisión federal en Texas, donde lo esperaba una primera audiencia. El juez leyó los cargos. Sus abogados se declararon no culpables como dicta el protocolo, pero la fiscalía no estaba improvisando. Presentaron un paquete de evidencia que incluía videos, audios, documentos, declaraciones juradas y mapas de rutas de tráfico. El expediente era tan extenso que el fiscal solicitó formalmente que el caso fuera declarado complejo, una categoría especial que permite ampliar los plazos judiciales debido al volumen de pruebas. La Corte aceptó sin objeciones. Desde México, el gobierno federal emitió un comunicado diplomático. Afirmaron que la extradición era parte de los acuerdos de cooperación bilateral, que el proceso había sido apegado al derecho, que la lucha contra el crimen organizado requería coordinación internacional, pero en privado algunos funcionarios sabían que aquel movimiento también les daba un respiro. Con los Treviño Morales fuera del país, se reducía el riesgo de que siguieran corrompiendo estructuras internas o de que algún comando armado intentara rescatarlos. La DEA, por su parte, reforzó el mensaje con otra aparición pública. Esta vez fue más contundente. La captura y extradición de los líderes de los Zetas es una victoria para la justicia, pero también es un mensaje para todos los capos. Si operan desde México y afectan a Estados Unidos, serán encontrados, serán detenidos y serán juzgados bajo nuestro sistema. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.